Como congregación nosotros estamos llevando unas temáticas. Y en la parte de las temáticas, pues nos hemos centrado en la sabiduría y las relaciones con la familia, con las amistades, en la parte de la comunidad. Cuando estaba preparando el tema, estando allí en Cúcuta, me vino a mí una palabra que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 1 al 12, que tiene que ver con la comunidad de la iglesia, comunidad en la iglesia. Me están llamando mucho y diles que no estoy, que estoy ocupado, por favor. Vale, la comunidad en la iglesia. Te animamos a que sigas siendo fiel al Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Con esta palabra, llevándola a la parte de la sabiduría, el Señor nos dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a él, que la da en abundancia y sin reproche. La sabiduría de Dios es la que nosotros necesitamos para tener un buen comportamiento o ser unos buenos hacedores a través de la palabra, tanto en la familia como en la parte de amistades o en la parte de la comunidad. Cuando hablamos nosotros de comunidad, tenemos que decir que la palabra comunidad está compuesta para la común, es compartir, unidad entre personas. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de la palabra en comunidad, tenemos que compartir la palabra entre personas para que otras personas puedan hacer iglesia. Saulo y Bernabé sabían que ellos debían que hacer iglesia y tenían el deber o el compromiso no solamente con Dios por el llamado, sino con las personas que Dios ponía en su camino. Cuando nosotros como congregación entendemos que hemos de hacer comunidad, estamos nosotros con el pensamiento transformado para que muchas personas de Madrid, de España o en los lugares donde el Señor te permita estar, puedan convivir en común unión o comunidad. Y deben las personas unirse a una congregación,
porque la congregación se forma a través de las personas y tú formas parte de una congregación o de una comunidad cristiana llamada Nueva Vida. Cuando nosotros entendemos que pertenecemos a una comunidad, entonces nos debemos de hacer extender lo que es el pensamiento, la idea, la forma de trabajar o de hacer, empezando por esta casa. Esta palabra, cuando el Señor me estaba hablando, me decía: Joaquín, a través de la comunidad, todos los que están en ella deben de recibir lo que el Señor nos está entregando, no porque Él lo haya entregado, sino porque tú y las personas que están en la comunidad ya lo tienen. Ahora, ¿qué tenemos nosotros de compromiso con las personas sabiendo que somos una comunidad? Nosotros como comunidad o como iglesia debemos de entregarle a las personas lo que el Señor nos da bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. En 1 Corintios nos dice la palabra en el capítulo 12, versículo 4, nos dice que el Señor nos da diversidad de dones para que la iglesia, la comunidad, Nueva Vida, nacional e internacional, los pongamos por obra y que la palabra del Señor a través del tiempo corra y las personas puedan entender que el Dios que nosotros le servimos está lleno de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritu y de diversos géneros. Nosotros como cuerpo ministerial, como familia, tenemos que hacer crecer lo que es la iglesia del Señor, y a eso nosotros hemos sido llamados. Todos nosotros calificamos como personas para hacer lo que el Señor nos demanda. A veces muchas personas buscan a un pastor, a una pastora, a un profeta, a un maestro. Lo buscan porque necesitan que discierna de algo de la palabra. Eso está bien, no estoy diciendo que esto está mal, pero mejor es que las personas te busquen a ti para que tú disciernas. Es decir, si tú entiendes el poder de la palabra y tú dices: yo como persona de fe que estoy conviviendo en una comunidad, en una iglesia, entonces tomo la palabra y me lleno yo de sabiduría, porque necesitamos de la sabiduría del Señor para poder nosotros dirigir a otras personas. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos de la fe para que otra persona vea lo que tú tienes y cómo estás tú firme, para que ellos también den pasos de fe. Porque necesitamos nosotros entrar en la parte de sanidad para que otra persona vea la fe que tú tienes, para que tú puedas orar por un enfermo y el Señor en su misericordia y voluntad lo sane. Pero de nosotros es primero la fe, que es algo que el Señor nos da a nosotros como un don, ¿vale? Para que podamos orar, y la fe nos lleva a nosotros a orar por sanidad, y si esa persona se sana, aquella persona que apenas va a ingresar a la comunidad o a la iglesia dice: wow, yo tengo que ir allí, porque en la iglesia Nueva Vida la gente ora y los enfermos se sanan. ¿Sí o no? Qué importante que nosotros podamos entrar en esa parte de la sabiduría y el desarrollo de la comunidad iglesia Nueva Vida Internacional. Qué importante que cuando nosotros entendemos que la palabra es la base de nosotros como comunidad, podamos profetizar con la misma palabra. Estamos esperando que vengan personas, a que nos hablen una palabra profética, pero tú puedes formar esa parte de hablar palabra profética, porque cuando nosotros decretamos la palabra, la Biblia, que la decretamos, estamos profetizando lo que el Señor nos dice. Importante cuando nosotros a través de estos dones y diversidad de los dones podemos nosotros experimentar el hablar en lenguas, en interpretar los sueños y las revelaciones. Qué tremendo. Eso le da confianza a la congregación Nueva Vida para que nosotros impactemos dentro de esta sociedad, empezando por Madrid,
empezando por España, y los que nos están viendo a través de la parte virtual también puedan desarrollar. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de todo esto que les estoy hablando, que es de Él, hace de que la comunidad, que la iglesia crezca. Y nosotros en este tiempo queremos crecer. Queremos hacer que multitud de personas conozcan a Jesucristo a través de tu vida, porque tú perteneces a una congregación. Y cuando te hablen y te digan a qué congregación perteneces, tú vas a decir: pertenezco a la mejor congregación, a la Congregación Cristiana Nueva Vida Internacional. ¡Qué tremendo! Claro, porque eso da identidad. Da identidad. Da identidad. Y cuando te envíen a ti, te envían bajo unción y poder. Y al ser enviado, tú eres representante no solamente de Cristo, sino de la Congregación Cristiana Nueva Vida Internacional, que está dirigida a través del pastor Tomás y la pastora Moreiva, ¿no? Estábamos viendo nosotros en Cúcuta. Llegamos allá como 168 personas más o menos, ¿no? Creo que éramos más o menos así. Y de aquí de España íbamos, ponle que íbamos con lo de Europa, 20. Con 20. O sea que habían 148 personas que no viajaban con nosotros desde aquí. Esas personas reconocen a Jesucristo, pero también reconocen al pastor Tomás y a la pastora Moreiva. Esas personas forman parte de la comunidad, congregación, Iglesia Nueva Vida Internacional. Esas personas fueron ungidos, fueron llamados, fueron separados por el Señor, pero también fueron llamados por los pastores Tomás, Santa Marta y Moreiva. Y ellos han sido separados, ungidos, para desarrollar la obra de Cristo Jesús. Esas personas están dispuestas de hacer desarrollar la parte de poder y autoridad con los dones en la sabiduría, en la ciencia, en la fe, con sanidades, con milagros, con profecía, ¿no? Con discernimiento de espíritu, con todas las cosas que el Espíritu Santo nos da. Nosotros lo ponemos por obra aquí en esta congregación. Y también los pastores de las otras congregaciones de Nueva Vida sé que lo están haciendo, y el que no lo esté haciendo lo va a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque trabajamos en el mismo sentido como iglesia. Entonces nosotros como iglesia debemos de hacer avanzar la obra del Señor. Y cuando nosotros queremos hacer avanzar la obra del Señor, la debemos de hacer avanzar bajo la unción del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, y soy un enamorado de Él, porque sin el Espíritu Santo en vano sería todo lo que nosotros estuviésemos haciendo como iglesia. Porque el Espíritu Santo es el que aviva el fuego en cada persona. Porque el Espíritu Santo es el que ha puesto la sabiduría, la ciencia, la fe, la sanidad, los milagros, la profecía. Todo es a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere que el cuerpo ministerial se desarrolle en toda la plenitud para exaltar el nombre de Cristo. Porque a eso nos llamó Dios a nosotros, para hacer exaltar el nombre de Cristo. Ahora, cuando nosotros entendemos que somos una congregación cristiana, que somos una iglesia, entonces nos disponemos a presentarnos dentro de la comunidad donde nos encontremos, en este caso, ciudad, pueblo, nación, o sea, continente, ya iba a decir, o sea, no, continente. Nosotros tenemos que disponer a que la gente conozca a Jesucristo y que nosotros pertenecemos a la parte cristiana, a una congregación. Y como congregación nosotros debemos de ser la iglesia avivada de Cristo. Y para ser la iglesia avivada de Cristo debemos de fijarnos en lo que el apóstol Pablo estaba iniciando en el primer viaje misionero. Cuando el apóstol Pablo empezó ese primer viaje misionero, se encontró con personas que no querían que los ministerios se desarrollaran. Nosotros, como congregación, nos encontramos con personas que no quieren que los ministerios se desarrollen. Allí lo vimos nosotros con ese mago, llamaba Bar Jesús. Esa persona no quería
que los ministerios que el Señor le había dado a su iglesia, en este caso a Bernabé y a Saulo, no se desarrollaran. Y lo mismo pasa ahora. Ahora pasa lo mismo. Ahora, cuando nosotros entendemos que formamos parte del desarrollo de la iglesia de Cristo, entonces viene sobre la iglesia no solamente la diversidad de dones, sino que vienen los ministerios que el Señor ha dado a la iglesia, que son el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral y el de los maestros. Se desarrollan los 5 ministerios dentro de la iglesia. Y esos 5 ministerios nosotros los hacemos desarrollar bajo los dones espirituales que son del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros nos vamos desplazando por todo Madrid, por toda España, por toda Europa, por África, Asia, Oceanía, nos encontramos nosotros con aquellas cosas que no son tan frecuentes. ¿Qué no es frecuente? No son frecuentes milagros, no son frecuentes señales, no son frecuentes el hablar en lengua, no es frecuente. Pero nosotros como iglesia sí lo llevamos porque somos portadores de la gloria de Dios. Tú y yo somos portadores de la gloria de Dios. Y si nosotros nos desplazamos, porque el Señor nos lleva a desplazarnos, allí nosotros empezamos a encontrar algo importante. Encontramos la unción, el poder por la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó a Saulo y a Pablo. Llevó y a Bernabé, los llevó a juntarse al lado de un procónsul. Ese hombre necesitaba un milagro. Y Pablo y Bernabé estaban dispuestos a entregar ese milagro. Y tú y yo debemos de estar dispuestos a entregar el milagro. ¿Saben cuándo vamos a impactar en esta sociedad de Madrid? Cuando nosotros entendamos que el milagro nosotros lo tenemos porque somos portadores de la gloria de Dios. Tú y yo somos portadores de la gloria de Dios. Y no solamente nosotros somos portadores de la gloria de Dios, sino que somos portadores de la palabra que el Señor nos ha dado, porque tú y yo tenemos a Jesucristo dentro. Somos portadores de. Nosotros somos los heraldos de Dios. Por tu boca y por mi boca tiene que salir la palabra sazonada, una palabra con revelación, una palabra de ciencia, con sabiduría, una palabra profética que impacte el lugar donde tú te encuentres. Que las personas se inquieten y que los espíritus de inmundicia o satánicos que quieren venir a impertinar se vayan cuando encuentren a un hombre o una mujer dispuesta a ser portador de Cristo Jesús con el poder de la palabra. Qué importante. Cuando nosotros como iglesia nos desplazamos, que ya lo hemos dicho y lo vimos allí en la palabra, y si quiere lo leemos para darle un poco de fuerza a esto que estoy hablando, lo dice en Hechos capítulo 13, versículo 3 al 7. Miren lo que dice, Hechos 3, 7. Dice: entonces, habiendo ayunado y orado, importante, ¿sí o no? Que no es movernos por emociones, sino que tenemos que ir a la palabra. Entonces, ellos dos, habiendo ayunado con otros y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Es decir, cuando nosotros, Pastor Tomás y la pastora Moreiva, van a enviar a personas, ¿saben qué hacen ellos? Oran. Porque ellos no dicen, no, hoy me dio, perdón por lo que voy a decir, que es una palabra colombiana, me dio la gana, ¿no? A mí me dio la gana de enviar a tal persona para Londres. Pastor Tomás está ahí. Sí. Él oró y el Espíritu Santo le habló y puso paz en su corazón, ¿sí o no? Y entonces le dijo al pastor Luis, no, tú te vas ya. No, oró, le llamó,
le sacó por aquí, estamos aquí, sí, con los dos. Lo ungieron, lo enviaron y ahora está dando frutos. Aquí pasó lo mismo, lo despidieron. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cumplir con el propósito de Dios. Ellos se desplazaron. ¿Se desplazaron por qué? Porque fueron separados. Vamos al 4. Dice, por favor, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, entonces no fueron enviados, lo que estaba poniendo yo como ejemplo, el pastor Luis y la pastora Mete, no fueron enviados, sí, fueron separados, fueron enviados por el pastor Tomás y la pastora Moreiva. Pero ¿sabe qué pasó? Que el pastor Tomás y la pastora Moreiva, llenos del Espíritu Santo, impusieron las manos sobre los dos pastores y sobre los pastores que aquí se envían, porque esos pastores llevan la unción del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo se transmite a través de personas que oran, que ayunan. Ojo, que esto se vuelve como complicado, pero no es difícil. ¿Por qué? Porque si a través del pastor Tomás y la pastora Moreiva, ellos que son de oración, que van con ayuno, que se enfrentan a dificultades y envían a una persona, esté seguro o segura, persona que sea enviada, que allí va a dar frutos. Va a dar frutos. Como lo dieron Bernabé y Saulo. Miren, en el 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Seguimos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Miren, cuando nosotros nos desplazamos y somos enviados por personas que tienen autoridad, nos encontramos en los lugares con obstáculos, con dificultades. Una iglesia que se desplaza se encuentra con obstáculos. Y cuando nosotros nos encontramos con obstáculos, no debemos de retroceder, tenemos que avanzar. Cuando tú ves que las cosas se están complicando, es porque Dios está trabajando en el silencio. No tengas miedo. No debemos de tener miedo. No debemos de tener miedo cuando nos enfrentamos a dificultades. Porque nosotros debemos de entender que el Señor Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario y dejó en evidencia a Satanás. No tengas miedo. Sí se encontraron con un mago, con un brujo, Bar Jesús. Nos encontramos con oposición. La vida espiritual en lo terrenal siempre se encuentra con obstáculos. ¿Creen que el diablo está contento porque nosotros hoy aquí nos estamos reuniendo? No. No está contento. ¿Cree que no hizo maquinaciones para que tú hoy no estuvieses aquí o que hoy no hubiesen congregaciones cristianas reunidas en el nombre de Cristo en cualquier parte del mundo? Sí hay obstáculos, hay oposición, pero la palabra nos dice que cuando nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Y cuando nosotros debemos, denle la honra al Señor Jesucristo, eso no es para mí, es para el Señor. Aquí Bernabé y Saulo se estaban enfrentando a un ataque espiritual y el diablo estaba utilizando a un hombre llamado Bar Jesús, que era mago, que era hechicero, que era encantador, que se metía en la mitad para que un hombre que tenía poder económico y aún también político no recibiera la palabra, para que esa palabra a través de la vida de ese hombre que era importante no llegara al pueblo. Qué importante que nosotros podamos entender que los
gobernantes de esta tierra necesitan tener la palabra de Dios. Qué importante que nosotros como iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la sabiduría que el Señor nos ha dado para ir no solamente a la familia, a las amistades, sino a la comunidad, que nosotros tenemos que llegar a las comunidades, llegar a lugares donde hombres que son eminencia o que son personas principales de un gobierno, para que estas personas tengan a Jesucristo y a través de esa plataforma de ejercer mando pueda el pueblo que dirijan ser firmes en la palabra. Pero el diablo no quiere que eso ocurra, pero nosotros estamos llevados a que oremos y ayunemos para que los gobernantes de este mundo sean quebrantados y ellos puedan tener a Jesucristo y cada nación del mundo pueda decretar que Jesucristo es el Señor. Eso lo tenemos que nosotros hacer como iglesia. Ahora, como iglesia nosotros tenemos una cobertura muy buena, el pastor Tomás y la pastora Moreiva. Y él me está mirando como con cara de niño, pero mire, estoy seguro que ellos dos oran por cada uno de nosotros. Él no te puede conocer a ti ni tu nombre, pero él sí ora por la iglesia Nueva Vida Calle Argos 13, ¿sí o no? ¿Y sabe quién pertenece a la congregación cristiana Nueva Vida Calle Argos 13? Tú y yo, y los que venimos los domingos, y los pastores que están bajo cobertura internacional. Ellos están bajo cobertura, ellos oran por ello. Entonces nosotros calificamos como congregación para ser enviados y enfrentarnos a cualquier circunstancia. Y Saulo lo entendió y ellos fueron y se enfrentaron. Y cuando nosotros nos enfrentamos, que es el tercer punto, cuando nos enfrentamos con obstáculos, entonces nos enfrentamos con las personas que son malignas, que no quieren hacer que la obra del Señor se desarrolle, que son personas que tienen con falsa doctrina, personas que están oponiéndose a que el Espíritu Santo se muestre con toda su plenitud y efecto. Pero Pablo se levantó de allí y con el poder empezó a hablar. Una iglesia que se enfrenta a los obstáculos, se enfrenta con el poder de la palabra. Nueva Vida se tiene que enfrentar con el poder de la palabra. No huyamos. Yo he visto, estoy hablando de la congregación, cómo personas huyen cuando hay una manifestación. No tengan miedo. Prepárense, por eso empecé yo la palabra con que nos tenemos que preparar. Tenemos que prepararnos porque el Señor ya nos dio a nosotros los dones y nos dio los ministerios. ¿Para qué? Para que hagamos desarrollar su iglesia, y la iglesia somos nosotros, todos nosotros. Tremendo. Entonces viene Pablo y se enfrenta con lo siguiente. Vamos para el capítulo 7. Miren, entonces se enfrenta. Dice que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Quién quería oír la palabra de Dios? ¿Y quién era el procónsul? ¿Quién era? ¿Quién? ¿Un qué? ¿Un qué? Un hombre que tenía poder. Un hombre que tenía poder. Mire que lo dice, que estaba con el procónsul Sergio, o sea, un hombre que tenía poder. Llamó a quién? A Pablo, y los llamó a Bernabé y a Saulo, a Pablo, dice, los llamó porque él deseaba oír la palabra, estaba ansioso de oír la palabra. ¿A través de quién? De dos personas que estaban en una congregación cristiana, que formaban parte de una congregación, de una comunidad. Entonces vino al versículo 8, dice, pero le resistía Elimas. ¿Quién? El mago. Pues así se traduce el nombre de él. Procurando apartar de la fe a ¿quién? Al procónsul. Ahí vemos nosotros cómo había un obstáculo espiritual. Cuando nosotros como iglesia queremos llevar la palabra, siempre hay obstáculos. Pero miren, ¿sabe qué dice el Señor Jesús?
que nosotros debemos de ayunar y orar. Y así empezó el versículo bíblico, que ellos estaban ¿qué? Ayunando y orando. ¿Por qué? Porque a través del ayuno y la oración viene la revelación. A través del ayuno y la oración la iglesia se fortalece espiritualmente. A través del ayuno y la oración se rompen cadenas, ligaduras y ataduras. A través del ayuno y la oración se quitan todos los obstáculos que Satanás quiere poner en tu camino y en mi camino. A través del ayuno y la oración nosotros visualizamos y nos proyectamos. A través del ayuno y la oración las personas son libertadas y restauradas para que puedan venir a conocer la palabra que se da en esta congregación y así formen parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Lo debemos de hacer nosotros. Y aquí Pablo lo entendió. Y nos vamos para el versículo 9 y mire lo que pasó en el versículo 9. Entonces Saulo, llamado Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, ¿qué? Espíritu Santo. La iglesia necesitamos hablar con el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en Bar Jesús, le dijo lo siguiente. Miren lo que le dice. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿hijo de quién? Yo no estoy engañando lo que estoy hablando. Hijo del diablo, o sea que lo descubrió. Enemigo de toda ¿qué? Justicia de Dios, de la palabra. Dice, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea, ¿vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir con obstáculos? Esto me lleva a mí a entender que yo tengo que hacer avanzar el reino de Dios, que yo no tengo que retroceder, que yo tengo que decirle a las dificultades, al obstáculo, voy para adelante. En el nombre de Jesús, quítate ahí. Estorbo te vas, dificultad te vas, trastorno mental te vas, ¿sí o no? Atadura de tal te vas, en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que me está queriendo decir a mí la palabra en este momento. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, no molestes más, no molestes más, no molestes más, porque nosotros tenemos la verdad. Y viene y miren lo que pasa. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Una palabra fuerte, pero eso lo habla una persona con autoridad, con autoridad. Y será ciego. ¿Qué pasó ahí? Habló con autoridad y sucedió un milagro. ¿Por qué? Porque quedó ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. Un milagro en favor de quién? De los hijos de Dios. Milagro en favor de los hijos de Dios, de la iglesia. E inmediatamente ¿qué? Cayeron sobre él oscuridad y tiniebla. O sea, que cuando nosotros estamos afianzados en la palabra, que como iglesia nosotros realmente creemos que el Señor nos dio los dones de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidad, de milagros, de profecía, y que ponemos los ministerios por obra de la iglesia, entonces hablamos con determinación y con autoridad. Iglesia Nueva Vida, no echemos en saco la palabra. Vamos a levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Miren, si nosotros le creemos al Señor por el poder de la palabra, estamos hablando de que queremos llevar 5 cultos de 657 personas cada culto. Miren, lo podemos lograr en menos de que este ciego abra los ojos. Ya iba a decir en menos que cante el gallo, no. En menos que el ciego, mire, pero ¿saben qué va a pasar? Que si nosotros nos afianzamos en la palabra como congregación, como iglesia, como comunidad, los 6.700.000 personas que habitan en Madrid ciudad y Madrid comunidad autónoma son un pequeño número de lo que el Señor puede hacer con nosotros como congregación. Nosotros estamos proyectados para este megatemplo.
donde dice el pastor que ¿cuánto vamos a entrar, pastor? Aproximadamente 8,000. 7,000 personas. Dice, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a tirar en la sinergia, todos para el mismo lado, para llegar a este megatemplo, que puede ser bonito visto desde el aire. Sí, bonito. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que podamos pasar de estos 5 cultos a 5 o 6 cultos de 7,000 personas todos los domingos y los sábados en ese megatemplo. Y si tú multiplicas 7 por 5, 35,000 personas allí. Pero aún quedamos pequeños. Por lo tanto, ese megatemplo en unos 5 años va a quedar pequeño. Y tenemos que empezar a construir cosas más grandes, pero eso nos tiene que llevar a activar la fe como iglesia, a trabajar como congregación, a romper toda estructura y todo molde, porque necesitamos que el Señor toque el corazón de los gobernantes, pero que el Señor te utilice a ti y me utilice a mí para llegar a ellos. Miren lo que hizo Pablo y Bernabé. Se enfrentaron a ese obstáculo llamado Bar Jesús. Se enfrentaron, pero se enfrentaron con poder y con autoridad y con la palabra, y decretaron una palabra para que sucediera. Y miren, cuando suceden milagros y alguien lo ve y esa persona posiblemente no tenga fe, pero en este caso este procónsul sí, porque quería oír la palabra, porque estaba sediento. Entonces necesitamos de gobernantes que estén sedientos y que el Señor te ponga en su camino, porque tú calificas como persona, como iglesia calificas para que suceda lo que sucedió aquí. Miren lo que sucedió en el 11. 11 sí, aquí. ¿A quién le condena la? Vamos, aquí, vamos para el 12. Miren lo que pasó. 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué sucedió? El milagro. ¿Qué milagro sucedió? Lo que Pablo sacó por su boca. Porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Porque nosotros somos los que tenemos el poder de Jesucristo, la unción del Espíritu Santo. No somos la última Coca-Cola del desierto, pero sí somos los hijos de Dios que conformamos una congregación. Y a través de ese conocimiento, esa virtud, ese afianzamiento, nosotros vamos a hacer ver la gloria del Dios viviente en cualquier lugar. Nosotros como congregación, tú y yo como congregación, podemos decretar la palabra para que sucedan grandes cosas, porque nosotros estamos llamados a no solamente a ver milagros, sino a ser los hacedores de los milagros. Eso nos lleva a nosotros a poner la fe por obra, a creerle al Señor. Nosotros como congregación debemos de lanzarnos no solamente por los milagros, sino por decretar palabra por tu boca y por mi boca, porque ahí Pablo estaba profetizando. Era un evangelista, pero también profeta. No solamente profeta, sino maestro, porque llevó también a Juan para que aprendiera y a Bernabé para que lo acompañara. Por lo tanto, nosotros a través de la enseñanza debemos de avivar la iglesia bajo los dones y el poder del Señor Jesucristo con la unción del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a eso. Y bien, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, que eso es un milagro, ¿a través de quién? De la boca de Pablo, porque él tenía fe. Se activa la fe, se activa el don de profecía y se lanzó Pablo con unción y sucedió el milagro, porque ese hombre quedó ciego y el procónsul se quedó con la boca abierta.
¿qué pasó aquí? Este hombre habló con fe y pertenece a la Iglesia Nueva Vida Internacional. ¿Dónde queda la Iglesia Nueva Vida? En Madrid, ciudad, calle Argos 13. Allí vamos a ir. Y donde el Señor nos ponga con ese templo, allí también van a ir. ¿Quiénes van a ir? No me lo quite, por favor. ¿Saben quiénes van a ir? Los gobernantes de este mundo, de este tiempo. Dice: y miren que les estoy profetizando, porque estoy hablando la palabra. Se me activó el don profético momentáneo. Nos lo enseñaron, ¿sí o no? Momentáneo, estoy profetizando la palabra. Mire, dice: ese hombre creyó, maravillado en la doctrina del ¿quién? Del Señor. Creyó. ¿Saben por qué creyó? Porque vio. ¿Saben por qué van a venir los gobernantes de Madrid? Van a venir aquí, o a cualquier congregación cristiana que hay en Madrid. Los gobernantes de España, los gobernantes del mundo entero van a ir a las congregaciones, porque ellos están necesitando de un milagro sobrenatural, y tú y yo lo tenemos como iglesia. Ponte en pie. Con tus ojos cerrados y con tu mano derecha puesta en el corazón, vas a visualizar lo que Bernabé y Pablo vivieron en ese tiempo. Ellos, guiados por el Espíritu Santo, fueron enviados como iglesia, representando a la primera iglesia formada en Antioquía. Ellos tenían un compromiso, no solamente con Dios, sino con la comunidad. Y en la comunidad vivían familias y personas que hacían amistad y que ellos necesitaban estar llenos de sabiduría. Y Dios le dio sabiduría a Saulo, a Bernabé y a cada uno de sus discípulos para que emprendieran esa gran misión.